Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife y nos hemos reunido esta tarde para escuchar la conferencia Tenerife en la ruta de la primera circunnavegación. Contamos con un ponente de lujo, que es don Luis Marcial García Rebollo, capitán de navío del Cuerpo General de la Armada en la Reserva y especialista en electrónica y guerra electrónica por la Armada. Es todo un lujo tenerlo. Ya siempre que le pedimos, Luis, ¿nos puedes dar una conferencia? Siempre colabora con nosotros, lo cual es de agradecer. Damos también un saludo al comandante naval de Santa Cruz de Tenerife, don Pablo Dodero Martínez, y al coronel subdelegado de Defensa en Santa Cruz de Tenerife, don Luis Antonio Martínez Jimeno. Sean todos bienvenidos y cuando quiera don Luis tiene la palabra. Querida Nélida, muchas gracias por tu presentación. Ilustrísimo señor subdelegado de Defensa, comandante naval, ilustrísimas y excelentísimas autoridades, querido público, señoras y señores. En primer lugar, permítanme agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife la oportunidad de hablar esta tarde del protagonismo de nuestra isla en la primera circunnavegación del globo, protagonizada por Juan Sebastián del Cano, de la que dentro de poco se cumplirá el 5º centenario de la escala de las naos Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago en el puerto de Santa Cruz y en el tenedero de Montaña Roja, donde aprovisionaron y embarcaron a 4 tripulantes tinerfeños entre los días 26 de septiembre y 3 de octubre de 1519. Una expedición organizada y subvencionada por la corona española, capitaneada inicialmente por Fernando de Magallanes, con la misión principal de llegar a las Islas Molucas, primeras productoras de especias de un altísimo valor económico, que fueron localizadas tras la muerte de Magallanes por Gómez de Espinosa y Juan Sebastián del Cano, quien también encontró las Molucas meridionales y culminó el viaje circunnavegando el mundo. Abordaremos los detalles de la expedición, especialmente la escala en nuestra isla desde un punto de vista historiográfico, analizando los hechos en su contexto histórico y las pruebas documentales, pero también desde las ciencias náuticas. No debemos olvidar que los que dieron la primera vuelta al mundo eran marinos y lo consiguieron gracias al nivel científico-náutico que teníamos entonces. En ese sentido, me van a permitir, para ponernos en la piel de los protagonistas, hacer un breve repaso cronológico de las circunstancias y de los personajes que hicieron posible la primera circunnavegación del globo. Empezando por Alfonso X el Sabio, a quien debemos la frase: el sistema solar hubiera sido más sencillo si Dios me hubiera consultado antes de su creación. Que ya en el siglo XIII aprovechó la confluencia de la península ibérica de las culturas árabe, cristiana y judía. El rey funda en Toledo la Escuela de Traductores, reuniendo a los mejores sabios de la época que colaboran en un proceso de recopilación científica hasta entonces desconocido en Europa. A través de Toledo irrumpe en Europa la ciencia que árabes y judíos habían recogido del acervo de la cultura griega, barrida tras la caída del Imperio Romano, desde Tales de Mileto, que predice un eclipse de sol, de Aristóteles, que confirma la esfericidad de la Tierra, con sus polos trópicos y Ecuador, de Eratóstenes de Cirene, en su tarea de medir el globo terráqueo, de Ptolomeo de Alejandría, a quien debemos el Almagesto y la geografía, y su concepción geocéntrica del universo, de otras muchas obras que fueron traducidas al árabe y del árabe al latín en Toledo. Se introducen los números arábigos en los cálculos astronómicos, se incluyen trabajos previos como el primer tratado de trigonometría esférica, base de la astronomía posicional, del jienense Ifmuaj al-Hayani, y se desarrollan nuevos astrolabios para la latitud universal por Alzaquiel e Ibrahim Ifzagli. Se escriben las tablas toledanas y las alfonsíes, que tendrán vigencia durante varios siglos. Se recopilan todos los conocimientos astronómicos de la época en los libros del saber de astronomía, que permite a los navegantes calcular la latitud por medio de la estrella polar o de la altura meridiana del Sol a través de unas tablas de declinación muy exactas, para cuya elaboración ha sido preciso el diseño y construcción de instrumentos complejos como el astrolabio astronómico y el cuadrante. Ya en el siglo XIV
Desarrollamos la cartografía en Palma de Mallorca y en expediciones mallorquinas a nuestras Islas Canarias, entonces recientemente redescubiertas por Lanceloto de Malocelo. En el siglo XV se produce un florecimiento de las ciencias cosmográficas en la Universidad de Salamanca y en Andalucía, en la zona de Huelva y Cádiz. En Salamanca, Abraham Zacuto, catedrático de astrología, escribe el Gran Tratado, traducido como el Almanach Perpetuum, que contiene todas las tablas y datos necesarios para resolver los problemas astronómicos de la navegación. Nuestra construcción naval tampoco se queda atrás. La construcción de carabelas, urcas, naos, pinazas, cocas, chalupas, galibrazas o bateles florece en todo el litoral peninsular. Sus tripulantes, expertos en la pesca de la sardina o del bocarte en la guerra en la mar o en las duras condiciones del comercio entre los puertos castellanos del Cantábrico con los de la Liga Hanseática, son tan buenos como los barcos que tripulan. Sirva como ejemplo la buena fábrica de la nao Victoria, construida en Zarauz, entonces Castilla, que después de dar la vuelta al mundo aún llegó a cruzar el Atlántico 3 veces más. Un liderazgo científico y náutico que compartimos con Portugal, la otra gran potencia marítima, con quien firmamos el Tratado de Alcázovas en 1479, en el que, entre otros asuntos, se acuerda el reparto de los archipiélagos atlánticos, quedando Canarias bajo la corona castellana. Tras el descubrimiento de América en 1492 y la indeterminación jurídica de la titularidad de los nuevos territorios descubiertos, el Papa Alejandro VI dicta en 1493 las bulas alejandrinas que reconocen los derechos de la corona castellana sobre esos territorios y la obligación de evangelizarlos. Además, establece un meridiano al oeste de Cabo Verde que serviría de frontera entre las zonas española y portuguesa. Posteriormente, en 1494, las dos potencias peninsulares firman el Tratado de Tordesillas, que fija la línea de demarcación entre el hemisferio español y el portugués en un meridiano situado 370 leguas al oeste de Cabo Verde. En 1503, ante la proliferación de los viajes transatlánticos sin un control efectivo ni las mínimas garantías de seguridad, los Reyes Católicos crean la Casa de Contratación de Sevilla para las Indias, las Islas Canarias y el África Atlántica, donde se concentra el desarrollo de las ciencias astronómicas para la navegación de altura, al igual que la cartografía, la fabricación de astrolabios y ballestillas y la formación de pilotos. Los pilotos reales son ahora gente titulada, con estudios, que se debían a las normas de la Casa de Contratación, a la que informaban de forma reservada de sus descubrimientos y de la que, a su vez, recibían documentación, cartografía y material náutico para sus viajes. Una maquinaria con muchos engranajes en la que trabajaban astrónomos, cartógrafos, instrumentistas, contadores, escribanos, tesoreros y otros muchos oficiales reales, cuya misión principal sería conocer las necesidades de los españoles de ultramar, suministrar las mercancías para satisfacerlas y recibir aquellas para el consumo del mercado peninsular, además de alistar los barcos, elegir a los capitanes, pilotos y escribanos, dotarles de todo lo necesario e instruirles sobre las misiones y detalles de cada expedición y, al regreso, fiscalizar los cargamentos de las naves para comprobar que llegaban los mismos que salían. Es preciso aclarar en este contexto que el comercio de la España peninsular con los territorios de ultramar entraba dentro de un orden establecido en el que se priorizaba la distribución de las mercancías atendiendo a las necesidades de las nuevas poblaciones. Se trataba de un comercio en ambos sentidos, del que las dos partes obtenían beneficios, en un régimen de igualdad que alcanzaba también a los habitantes de los nuevos territorios al ser evangelizados, que adquirían así la condición de vasallos de la corona española y los mismos derechos que los cristianos viejos, propios de la civilización hispana. Una civilización que crecería sobre los cimientos filosóficos del humanismo cristiano, de las leyes de Indias, de la teoría cuantitativa del dinero y de la distribución de la riqueza promulgada por los escolásticos salmantinos, que fueron el contrapeso de la economía imperial contra la especulación, calculando los riesgos humanitarios del librecambismo y que, junto con las teorías de Francisco de Vitoria, origen del actual derecho internacional humanitario, idearían un modelo económico y de banca no especulativa. Así llegamos a 1506, mientras la Europa continental permanece sumida en sus inviernos boreales y aislada por el Imperio turco.
Los ibéricos llevamos siglos de adelanto científico, tenemos la fuerza y el motor espiritual necesarios, forjados en una larguísima lucha por la recuperación del territorio peninsular que dotaba a nuestros antepasados de una voluntad de hierro capaz de superar las mayores penalidades y todo un océano por explorar. En ese año de 1506 se otorga a Santa Cruz de Tenerife la condición de puerto real para dar apoyo a las expediciones reales con la debida discreción. Pero es en marzo de 1508 cuando el rey Fernando el Católico, para normalizar la navegación a ultramar, reúne en la llamada Junta de Burgos a personas de tanto prestigio como Américo Vespucio, Juan de la Cosa, Vicente Yáñez Pinzón, Juan Díaz de Solís, el obispo Fonseca y el secretario real Lope Conchillos. Allí surge la creación de la figura del piloto mayor de la Casa de Contratación, que recae en Américo Vespucio, que regiría la escuela de pilotos para enseñar y preparar a los navegantes que fueran a arar a la mar, y la confección del Padrón Real, donde se fundirían los datos cartográficos recogidos en las distintas expediciones con la misión de levantar el mapa de todas las tierras conocidas, en beneficio, obviamente, de la corona y de los navegantes españoles. Y aunque todavía tenían que pasar unos años para que Núñez de Balboa descubriera el Pacífico en 1513, uno de los asuntos más importantes y urgentes que se trataron en la Junta de Burgos fue la localización de un canal interoceánico que uniera ambos océanos, ya que todos los presentes coincidían en que las nuevas tierras descubiertas pertenecían a un continente distinto al de Catay y Zipango. Apenas 3 meses más tarde, el 28 de junio de 1508, partían de Sanlúcar de Barrameda Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís con las carabelas Magdalena y San Benito y con la orden expresa del rey de descubrir aquel canal o mar abierto que principalmente isa buscar e que yo quiero que se busque e haciendo lo contrario seré muy deservido e lo mandaré castigar y proveer como a nuestro servicio cumpla. Tras 14 meses de viaje, las carabelas regresan a la península sin haber encontrado el paso. Tanto Pinzón como Solís son encarcelados mientras se informa al rey de todos los detalles económicos y científicos de la expedición y los motivos por los que no se cumplió lo prescrito en las capitulaciones, que era el hallazgo del canal. En junio de 1511, Juan Díaz de Solís es finalmente declarado libre de cargos y meses más tarde, en abril de 1512, se le nombra piloto mayor de la Casa de Contratación tras la muerte de Américo Vespucio. Enseguida y en secreto se prepara la siguiente expedición para encontrar el paso interoceánico. Diversos asuntos retrasan el proyecto hasta que se hace inaplazable tras la llegada, en junio de 1514, la noticia del descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. El mando de esta nueva expedición recae también en Juan Díaz de Solís, que salió de Lepe el 8 de octubre de 1515, con 3 carabelas. A los pocos días hace escala en Santa Cruz de Tenerife, varias semanas después de que llegara a la isla una carta del secretario real Lope Conchillos, el mismo que levantaba acta 7 años antes en la Junta de Burgos, que prevenía al adelantado Fernández de Lugo de las necesidades de la escuadra que debían ser satisfechas, en particular agua, víveres y tablones de tea para proteger las carenas de la broma y, sobre todo, de guardar el secreto de la misión real. Una escala que ha sido suficientemente estudiada y documentada por el investigador y catedrático de Historia de la Universidad de La Laguna, Elías Serra Rafols. En su viaje, Solís cartografía la costa americana dentro de la demarcación española y se interna en el Río de la Plata buscando el paso donde muere asesinado por los indios en un exceso de confianza. Su segundo y cuñado, Francisco de Torres, toma el mando de la expedición y regresa a la península el 4 de septiembre de 1516. Los datos recopilados por esta expedición pasan al Padrón Real y son utilizados por Nuño García Torreño, cartógrafo mayor de la Casa de Contratación, para elaborar gran parte de la cartografía que llevará la expedición de Magallanes Elcano, relacionada en los papeles del Maluco del Archivo de Indias, junto con los 15.000 maravedíes presupuestados para la escala en Tenerife. Cartografía que con toda seguridad acompañaría a la Suma Geografía de Fernández de Enciso, un manual de navegación que gozaba del privilegio real desde el 5 de septiembre de 1518, lo que venía a ser la declaración de utilidad para los pilotos y navegantes españoles, que por dar una idea de su amplitud y detalle describe minuciosamente las fuentes del Nilo ya en aquellos años. En el momento en que se inicia la circunnavegación de Juan Sebastián del Cano,
Las instrucciones de la casa de contratación eran verdaderamente extensas y minuciosas. Pocas dudas podían tener los capitanes de los objetivos de cada expedición ni de las actuaciones, tanto en la mar como en tierra, en lo referente a las tripulaciones, a la compra de mercancías o a cualquier otra situación que debieran superar durante sus viajes. Un magnífico ejemplo del control de la corona sobre sus barcos lo tenemos en las capitulaciones de Valladolid entre Carlos I y Magallanes, un documento muy completo en el que nada se escapaba a la improvisación. En ellas destaca el principal objetivo de la expedición, de encontrar la ruta a las Islas de las Especies, las Molucas, navegando por Occidente, por la zona asignada a España para la navegación y conquista en el Tratado de Tordesillas de 1494. En aquellas islas se daban el clavo, la pimienta, la nuez moscada o la canela, muy apreciadas por su uso alimentario, medicinal o incluso cosmético, de un altísimo valor económico, que superaban con creces el de su peso en oro, y que hasta mediados del siglo XVI llegaban a Venecia a través de la ruta de la seda, y tras la caída de Constantinopla y el control del Mediterráneo oriental por los turcos, se desvió hacia Lisboa a través de la ruta abierta por Vasco de Gama, bordeando el Cabo de Buena Esperanza. El siguiente objetivo encomendado a Magallanes era confirmar que las Islas de las Especies se encontraban en el hemisferio español, y para eso era preciso situar el antimeridiano de Tordesillas. Ahora sabemos que las Molucas están unos grados dentro de la zona portuguesa, pero en aquella época era sumamente difícil medir el enorme arco de longitudes del Pacífico sin ninguna referencia terrestre hasta dos islas diminutas, Tidore y Ternate, las principales productoras de clavo, las pueden ver en la diapositiva comparadas con La Graciosa y Lanzarote a la misma escala, y que fueron encontradas por Juan Sebastián Elcano al mando de la Victoria y Gonzalo Gómez de Espinosa al mando de la Trinidad 7 meses después de la muerte de Magallanes en Mactán, en Filipinas. Años más tarde, en el Tratado de Zaragoza de 1526, se cederían a Portugal, mientras los españoles desarrollarían su comercio en el mar de China desde Filipinas. Como vemos, fueron Juan Sebastián del Cano y Gonzalo Gómez de Espinosa quienes cumplieron el principal objetivo de la misión, encontrar las Molucas. Ambos sobrevivieron, el primero circunnavegando el mundo y el segundo iniciando el camino de regreso por el Pacífico Norte, como se indicaba en las capitulaciones, con grandes penalidades, hasta que, desarbolada la Trinidad por un huracán y diezmada la tripulación, decidió regresar a Ternate y entregarse a los portugueses. Había elegido la ruta correcta, pero aquel huracán inusual quiso que fuera 40 años más tarde Andrés de Urdaneta el que pasara a la historia como descubridor del tornaviaje del Pacífico Norte. Cosa que decimos sin quitarle méritos a Magallanes, como el extraordinario marino que era, si bien es verdad que no fue el primero en partir en busca del Maluco, ni del Paso tampoco, en el paso interoceánico. Incluso el mando de aquella expedición había sido solicitado previamente al emperador por Esteban Gómez, antes de que el propio Magallanes entrara en escena. El mismo Esteban Gómez que viajaba como piloto de la nao San Antonio y que decidió regresar a Sevilla desde la Patagonia, abandonando a la flota magallánica, que por razones obvias no tenían gran estima al almirante. El mismo Esteban Gómez que en 1524 conseguiría finalmente del emperador el mando de una expedición para encontrar otro paso interoceánico más cercano y practicable en Norteamérica, recorriendo y cartografiando toda la costa americana desde Cuba, pasando por Florida, Cabo Hatteras, las bahías de Chesapeake, Delaware, Long Island y Newport, rebasando el Cabo Cod y la costa de Terranova hasta Nueva Escocia, más allá de los 42 grados de latitud norte. Es decir, toda la costa este norteamericana que durante muchos años se llamó Tierra de Esteban Gómez. ¿Por qué el emperador cedió a los argumentos de Magallanes antes que a los de Esteban Gómez para capitanear la expedición? Pues es uno de los grandes enigmas que aún nos queda por resolver sobre este personaje, que, como dije antes, es de justicia reconocer sus méritos, pero también es de justicia reconocer los méritos de los otros muchos extraordinarios navegantes con que contaba la corona española, que entonces no tuvieron un cronista como Pigafetta que divulgara sus méritos sin la menor cautela, gracias a la invención de la imprenta y a que la casa de contratación evitaba precisamente imprimir los documentos valiosos para salvaguardar los manuscritos como secreto de Estado, haciendo solo las copias justas, algo parecido a lo que hoy llamamos necesidad de conocer,
sobre documentos clasificados. Aunque más adelante hablaremos de Pigafetta, es preciso, no obstante, aclarar sobre Magallanes que el actual concepto de nacionalidad jurídica o administrativa, como el vínculo entre un individuo y un Estado, en la época de la primera circunnavegación equivalía al vasallaje previo al acto de pleito homenaje que rendía el individuo al correspondiente monarca, en este caso Carlos I, como ya legislaban casi 300 años antes las 7 partidas de Alfonso X el Sabio para una misión del calibre de la que se le encomendaba ahora a Magallanes. Dicho en términos actuales, Fernando de Magallanes, en el momento de iniciar la expedición, era ciudadano español con todos los derechos. Tenía que serlo obligatoriamente para poder mandar una armada española y para ello había tenido que renunciar a su vasallaje al rey de Portugal y castellanizar sus apellidos. Debemos también situarnos en el contexto histórico en el que se desarrolla la circunnavegación de Juan Sebastián Elcano, que transcurre, como hemos dicho, entre los años 1519 y 1522. Mientras eso ocurre, Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz y toma Tenochtitlán. Álvarez de Pineda, buscando también un paso interoceánico, descubre que la Florida no es una isla, y Pascual de Andagoya explora la costa del Perú con barcos trasladados por tierra desde el Atlántico a lomos de mula, desmontados y armados en el Pacífico, donde tiene las primeras noticias de la existencia del Imperio Inca. En esos años, Carlos I era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el hombre más poderoso de la tierra y el más envidiado. Los príncipes alemanes amparaban a Lutero para independizarse del Sacro Imperio. Con ese fin, crean la propaganda anticatólica y antiespañola que serviría de vehículo a la leyenda negra con los mejores ilustradores de Wittenberg. Por su parte, Francisco I de Francia echa leña a la hoguera alemana, proponiendo a los turcos la invasión de Austria, que lo intentarían 2 veces, sin conseguirlo afortunadamente, aunque los turcos sí expulsan de Rodas a los caballeros hospitalarios en 1522, que vagan entre Mesina y Viterbo hasta que Carlos I los aloja en Malta unos años más tarde. En esa dualidad de debilitar al imperio y aprovecharse de él, también se encontraba Antonio de Pigafetta, un noble vicentino que embarcó como sobresaliente de la nao Trinidad y finalizó el viaje de la primera vuelta al mundo en la Victoria, cuya crónica destaca sobre el resto de los testimonios de los supervivientes por el detalle con el que se narran muchos aspectos de la circunnavegación y la gran difusión que hizo de sus relatos, ya que este cronista vivió de contar lo que observó en aquella expedición española en la que no tuvo ningún puesto de responsabilidad, cosa que antes hizo también Américo Vespucio, que llegó a cambiar el nombre de Tierra Firme por el suyo, aunque éste al menos aprendió a navegar y murió sirviendo a la corona española. Apenas nos quedan unas pocas frases imprecisas del diario de Antonio de Pigafetta sobre la escala en Tenerife, que aunque a lo largo del viaje tuvo la oportunidad de familiarizarse con las técnicas de navegación astronómica, incluso de escribir algún tratado, en esta primera escala en la que recalan en nuestra isla, es obvio que aún le quedaba un largo camino de aprendizaje y aún de almadear, como decían antiguamente, su cuerpo, que aunque mencionaba la escala de Santa Cruz, olvida su nombre, algo más repuesto quizás, después de 3 días en nuestra dársena, sí menciona por su nombre el tenedero de Montaña Roja y otras muchas cosas, incluido el Garoé herreño que lo trasplanta al sur de Tenerife. Afortunadamente, también se ha conservado un cuaderno de bitácora profesional muy preciso, titulado Derrotero del viaje de Magallanes desde el Cabo de San Agustín en el Brasil hasta el regreso a España de la nao Victoria, escrito por Francisco de Albo, que empezó el viaje como contramaestre de la nao Trinidad y terminó como piloto de la Victoria. Desconocemos el motivo de por qué Albo comienza sus anotaciones justo en una situación próxima a la recalada de las costas portuguesas del Brasil, que no debía de ser por temor a dejar testimonio de haber navegado por esas aguas, por aguas portuguesas, ya que el ahora denominado derecho de paso inocente ya se reconocía en el Tratado de Tordesillas para las naves españolas que atravesaran aguas portuguesas. Quizás la primera vez que se normaliza este concepto, el de paso inocente, en la historia del derecho marítimo internacional. Lamentablemente, Francisco de Albo no recoge los detalles de la derrota del primer tránsito del Atlántico, aunque nos da una idea de las dificultades a las que se tuvo que enfrentar la flota para atravesar la zona de convergencia intertropical, lo que podríamos llamar Ecuador meteorológico,
una franja que oscila entre 100 y 300 kilómetros de ancha, en la que el aire caliente asciende a las capas altas de la atmósfera y donde se alternan las calmas ecuatoriales con fuertes tormentas, generalmente acompañadas de aparato eléctrico. Para atravesar esa zona sin otro sistema propulsor que el viento, Magallanes primero y Elcano después, seguramente tuvieron que acercarse a la costa de Sierra Leona para aprovechar el régimen de brisas, terrales y virazones hasta tomar los alisios del otro hemisferio, ya que el derrotero de Albo sí nos relata con todo detalle la situación inversa, la que padeció Juan Sebastián de Elcano en esa misma costa en el camino de vuelta. También nos revelaría un dato importante desde el punto de vista de la meteorología y la oceanografía, y es que la zona de convergencia intertropical hace 500 años estaría en el mismo lugar que hoy. Además, la circunstancia de que la zona de convergencia se desplace al sur en los meses de otoño e invierno podría explicarnos por qué Magallanes siguió costeando la costa africana tantos días. Seguramente sería para aprovechar el régimen de brisas costeras hasta encontrar los alisios del hemisferio austral. Lamentablemente, Albo tampoco recoge el paso de la flota por Canarias. Sabemos por Pigafetta que el 26 de septiembre llegó a una isla llamada Tenerife, donde se detuvieron 3 días y medio en un sitio adecuado para procurarse carne, agua y leña, y 2 días más en otro puerto denominado Monterroso, hasta el día 3 de octubre, que largaron velas a medianoche. Como les mencioné al principio, me van a permitir recurrir brevemente a las ciencias náuticas para interpretar las escalas de la expedición en Tenerife según los datos que nos aporta Pigafetta. Empezaremos por la arquitectura naval. Como saben, los barcos de vela se mueven entre dos fluidos, el agua y el aire. La parte sumergida, la carena, debe tener unas características hidrodinámicas concretas, y la parte aérea, la que normalmente vemos porque está fuera del agua, sobre todo el aparejo, el plano bélico, debe tener también unas determinadas características, esta vez aerodinámicas. El diseño de las carenas, la parte sumergida del casco, de las naos del siglo XVI era determinante. De sus formas dependía que pudieran regresar del Cabo de Buena Esperanza o sobrevivir a un huracán. Por eso eran secreto de Estado. Y tanto las españolas como las portuguesas, las más avanzadas de su época. Sabemos cómo eran las líneas de aguas de la carabela San Benito de la primera expedición de Juan Díaz de Solís en busca del paso a las Molucas en 1508, y su curva de áreas nos revela un magnífico rendimiento hidrodinámico al avance. La siguiente característica importante de los barcos de vela es la capacidad de navegar contra el viento. De esas carenas, en conjunción con su plano bélico, con un aparejo latino que provoca un efecto de succión similar al ala de un avión y con la redistribución de la carga a proa, podía acercarse a los 80 grados, algo muy avanzado para la época. Solo que los aparejos latinos eran inestables con vientos de popa y necesitaban mucha tripulación para manejarlos. Por ese motivo, las naos del Elcano y Magallanes y antes de Cristóbal Colón llevaban velas cuadras, aparejo redondo, aunque con ese tipo de velas no pudieran navegar contra el viento. Sirva este ejemplo para tratar de entender la capacidad de navegar contra el viento, el ángulo de ceñida. Los veleros modernos, con orzas de deriva, velas sintéticas y materiales ligeros, pueden navegar en torno a unos 55 grados contra el viento. En la diapositiva está representada en color rojo la derrota, el recorrido del primero de los participantes en la pasada regata a los Roques de Anaga organizada por el Real Club Náutico de Tenerife, con viento del nor-noroeste, consecuencia de las borrascas que cruzan el Atlántico en el mes de abril. Al lado pueden ver comparativamente el ángulo de ceñida de una carabela latina, con 80 grados, que habría tardado muchísimo en llegar a los Roques, y el correspondiente ángulo de ceñida de una carabela redonda, con velas cuadras, como las naos del Elcano y Magallanes, al que habría sido del todo imposible llegar a los Roques de Anaga. Sobre meteorología, sabemos que las naos del Elcano y Magallanes navegaron más de 700 millas náuticas entre los días 20 y 26 de septiembre de 1919, nos lo dice Pigafetta, desde Sanlúcar a Tenerife, cosa que hicieron a unos 5 nudos de velocidad, solo hay que dividir la distancia por el tiempo, aunque para hacerlo habrían necesitado un alisio moderado, viento del nordeste de entre 15 y 20 nudos de intensidad, que es el necesario
para vencer las resistencias al avance por formación de olas, fricción, etcétera, de la carena de una nao del siglo XVI y procurarle esa velocidad de 5 nudos necesaria. Dato que se puede obtener del análisis de los modelos en un canal de experiencias hidrodinámicas como el que tienen en la fotografía. Cualquier imagen satélite, como la actual, nos puede dar una idea de cómo está expuesta la costa de Tenerife al alisio moderado, como el que se encontraron Magallanes y Elcano. Calmas en la costa de Adeje, sin resguardo en la costa norte y con algunos claros en la costa sudeste, especialmente al socaire del macizo de Anaga y de Montaña Roja. Sobre hidrografía, sabemos que las naos del siglo XVI fondeaban preferiblemente en fondos próximos a las 18 brazas, unos 30 metros. Así también nos lo cuenta el tinerfeño Tomecano, uno de los más importantes ingenieros navales del siglo XVI, en su obra Arte para fabricar naos. Para que no se enredaran las anclas, el espacio ocupado por las catenarias de los cables de las 5 naves fondeadas podría extenderse más de 300 metros en fondos suficientemente aplacerados. Si estudiamos con detalle toda la batimetría de Tenerife, esas condiciones al resguardo del alisio dominante, es muy importante lo del resguardo para que no nos pase lo que les pasó a esos barcos que tienen en la fotografía. Bien, pues al resguardo del alisio dominante, en fondos con un gradiente suficientemente constante para albergar a toda la flota, solo se cumplen en 4 fondeaderos o tenederos que vendrían a ser el que fue fondeadero general de Santa Cruz de Tenerife, hasta ser sepultado por la construcción del puerto, que se ubicaba al sur del castillo de San Miguel o de la piscina del Real Club Náutico que se encuentra encima en la actualidad, y al este de la confluencia de la calle Señor de las Tribulaciones con la Marina. También Puerto Caballos, que hoy es el muelle de la Hondura de Santa Cruz, y los tenederos de las Galletas y Montaña Roja. La imposibilidad física de aquellos buques para navegar contra el viento les obligaba a seguir la costa una vez pasada la punta de Anaga, bien la costa norte o la sudeste, sin posibilidad de retorno ni de atravesar las calmas de la costa de Adeje y remontar la costa contraria dentro de las fechas mencionadas por Pigafetta, quien nos dice que entró en Montaña Roja después de estar 3 días y medio en otro puerto, obviamente a Barlovento. A Barlovento, remontando el alisio, solo había 2 fondeaderos posibles, el puerto de la Hondura y el fondeadero general, ambos en Santa Cruz de Tenerife. Tratando de dar coherencia náutica a los datos que nos aporta Pigafetta, Magallanes debió empezar la maniobra para levantar el fondeo de la flota en el primer puerto tinerfeño, bien la Hondura o la dársena de Anaga, al alba del día 30 de septiembre, aprovechando aún el terral para llegar con luz diurna a Montaña Roja, cosa prudente y necesaria, donde según Pigafetta pasó los días 1 y 2 de octubre largando velas el día 3 a medianoche. El terral, la brisa marina que va de la tierra al mar cuando la primera se enfría, alcanza su mayor intensidad pasada la medianoche, circunstancia que aprovecharía Magallanes para librarse de las corrientes que sabemos que rodean Montaña Roja y alejarse seguro de la costa. Pero quizás, en ausencia de testimonios de testigos presenciales, la mejor descripción de lo que pudo ser la recalada de la flota en Tenerife nos la ofrezca Juan Escalante de Mendoza en su itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales, uno de los tratados de navegación más completos que se hayan escrito en el siglo XVI, cuya impresión, como era costumbre, fue prohibida por la Casa de Contratación de Sevilla por temor a que pudiera caer en manos extranjeras. El manuscrito permaneció inédito más de 300 años hasta que el historiador naval y capitán de navío Cesario Fernández Duro publicó la primera parte en 1880. El resto no vería la luz hasta 1985. Decía así Escalante: la punta de Naga está en altura de 28 grados y medio de la banda del nordeste en la isla de Tenerife. Es alta y talada, y encima de ella hace como una mesa pequeña con 2 mogotillos que parecen 2 bohíos o cabañas de pastores, y echa de sí 2 farallones en la mar. Y el que viere la dicha isla del leste, parecerle a toda ella tierra alta y pareja, y habiendo claro parecerá su muy alto pico y montaña que va aguzando derecho al cielo. Y su principal puerto se llama Santa Cruz, que está en la banda del sudoeste, y quien quisiera entrar en él puede ir a luengo de tierra hasta ver las casas del pueblo, y en llegando a 18 brazas debe surgir, porque estará en fondo limpio. 18 brazas es la sonda del que durante 400 años fuera el fondeadero general del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y al puerto de Santa Cruz de Tenerife
es a donde nos dice que van uno de los supervivientes de la nao Victoria, después de navegar al Levecho, sudoeste, desde Sanlúcar, en un valioso documento titulado Breve et ristretta narratione, que se incluye en el compendio de le Navigazioni et Viaggi de Giovanni Battista Ramusio. Se trata de una de las bases documentales aportadas por el investigador y arquitecto tinerfeño Carlos Pallés Darias en el reciente Congreso de Historia y Patrimonio realizado en Santa Cruz, y que viene a confirmar los estudios científico-náuticos mencionados que ya situaban la primera escala de la flota de Magallanes Elcano en la capital de la isla y justificaba su inclusión en la red mundial de ciudades magallánicas. Este documento, de apenas un folio, aparece a continuación de un breve relato titulado Viaggio attorno il mondo de Antonio de Pigafetta en el compendio citado de Giovanni Battista Ramusio, donde este historiador y geógrafo veneciano agrupó distintos testimonios de las más importantes expediciones de la época, casi todas españolas, publicado por primera vez en Venecia en 1550, del que se hicieron varias ediciones. En particular, el ejemplar que ven en la diapositiva corresponde a la cuarta edición de 1588, que se conserva en la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Veamos brevemente el posible origen de este documento. Cuando finaliza la Vuelta al Mundo en Sevilla, el 8 de septiembre de 1522, todos los supervivientes pasan a rendir testimonio de lo acontecido en el viaje, incluido Antonio de Pigafetta, al que el cronista de Indias, Pedro Mártir de Anglería, le encarga expresamente la confección de un diario por orden de Carlos I, del que se envía también una copia al Papa Adriano VI por haber viajado por su recomendación. Lamentablemente, tanto la copia como el original del rey están desaparecidas. A continuación, Pigafetta, por propia iniciativa, se traslada a dar cuenta de la expedición a don Juan, rey de Portugal, a quien supuestamente entrega otra versión del viaje. Posteriormente hace lo mismo con la reina regente de Francia, doña Luisa de Saboya. Después pasa a servir al gran maestre de Rodas, que acababa de ser expulsado de la isla por los turcos, estableciéndose temporalmente en Viterbo, al que presenta otra relación de la circunnavegación. En Viterbo también se establece el Papa, ahora Clemente VII, después de haber firmado a favor de la Liga de Coñá con Francisco I de Francia contra el emperador español Carlos I y a favor de los turcos, guiado por los exclusivos intereses de la familia Médici a la que pertenecía. Aunque el emperador los apresa a los dos y sus tropas saquean Roma, Pigafetta escribe nuevas relaciones ampliadas de la circunnavegación para el rey de Francia, que por estar encarcelado en Madrid recibe su regente en París, y para el Papa Clemente, entre otras que se publican posteriormente. Aquí conviene hacer un paréntesis para entender la naturaleza de Antonio de Pigafetta, que era una persona de familia noble, que llegó a España con el embajador de la Santa Sede apenas unos meses antes de que saliera la expedición, en la que embarcó por recomendación papal, como sobresaliente, con un sueldo de 1.500 maravedíes a cargo de la corona española, y que al regreso corre a desvelar los secretos del viaje a las principales potencias extranjeras, especialmente a las que se habían aliado con los turcos contra el emperador español y contra la cristiandad. Como dijimos antes, eran unos años en los que simultáneamente se atacaba y criticaba a la corona hispana, pero no se tenían escrúpulos para sacar partido a su costa. En este contexto se debería entender el diferente trato que dio Pigafetta a Juan Sebastián de Elcano, al que apenas menciona, mientras que ensalza exageradamente la figura de Magallanes. En cualquier caso, el emperador Carlos I supo poner orden en Europa, paró a los turcos en Viena y ubicó a los caballeros hospitalarios expulsados de Rodas en Malta, isla que les cedió por la renta anual de un halcón, el halcón maltés, que después fue el título de una película. De todas las versiones del viaje escritas por Pigafetta, en la actualidad se conoce la existencia de una en italiano en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, dirigida al gran maestre de Rodas, y la primera de la que los españoles tuvimos noticia a través de la traducción en 1888 del historiador chileno José Toribio Medina. Además, existen dos relaciones en francés que se conservan en la Biblioteca Nacional de París y otra en el mismo idioma en la Universidad de Yale, también dirigida al gran maestre de Rodas. Pero el que nos interesa es el breve relato de apenas 16 folios dirigido, una vez más, al gran maestre de Rodas, traducido del francés al italiano, que figura en el compendio de Giovanni Battista Ramusio, quizás
resumen del original que se conserva en Yale, cuyo anexo es el que menciona por primera vez el puerto de Santa Cruz de Tenerife en la circunnavegación. La autoría de este relato, cuyo título podríamos traducir por narración corta y restringida, se atribuye a un compañero portugués de Duarte Barbosa, cuñado de Magallanes, que daría la vuelta al mundo en la nao Victoria. Aunque ningún portugués sobrevivió al viaje, sí lo hizo Vasco Gómez Gallego, apodado el Portugués, que coincidió con Barbosa en la nao Trinidad. Un poco más abajo, en el primer párrafo se puede leer: desde Sanlúcar navegamos al sudoeste, donde encontramos la isla de Tenerife, en la cual está el puerto de Santa Cruz, en 28 grados de latitud norte. Este dato no lo aporta Pigafetta, que aunque menciona un primer puerto en Tenerife, no dice su nombre. Por el contrario, en este relato no parece relevante el fondeadero de Montaña Roja en el Médano, que no se menciona. Los datos de latitud que nos aporta este documento son suficientemente exactos y coherentes con los de Albo y Pigafetta y en algunos casos incluso complementarios, al igual que las fechas, lo que puede ser una evidencia de su veracidad. Todo indica que fue escrito por un marino, no solo por la valiosa información náutica que contiene, sino también por el estilo parco y sintético de los cuadernos de bitácoras en el que está redactado. Unas pocas líneas que describen como una crónica el viaje de circunnavegación hasta las islas Banda, las Molucas del Sur, que descubrió Juan Sebastián del Cano después de separarse de la nao Trinidad, donde se da testimonio en este documento del embarque por Juan Sebastián Elcano de nuez moscada y otras especies en la nao Victoria, que, como digo, ya navegaba en solitario. Y a partir de este punto de la narración, el relato adquiere el tono de una recomendación o de un plan de navegación hasta el regreso a la península. También recoge este documento la escala en Ternate y Tidore, que son las Molucas del norte, donde se embarca el Clavo y donde se separan la nao Victoria y la Trinidad, por una vía de agua en esta última que la obligará a retrasar la salida y tomar posteriormente la ruta dispuesta en las capitulaciones del Pacífico Norte. Mientras la Victoria, como saben, al mando de Juan Sebastián Elcano, toma la ruta del Cabo de Buena Esperanza después de encontrar y recalar en las Molucas del Sur. Aunque sí cita el paso de la expedición por el archipiélago de San Lázaro, las actuales Filipinas, no menciona la muerte de Magallanes en una de sus islas. Magallanes que no llegaría a las Molucas, donde le esperaba su amigo, que era todavía portugués, Juan Serrano, que había construido un fuerte en Ternate desde donde pensaban los dos comercializar las especias. Un fuerte que también se menciona en este documento. Casualmente ambos, tanto Magallanes como Serrano, morirían con pocas fechas de diferencia. Como hemos dicho antes, Gonzalo Gómez de Espinosa al mando de la Trinidad y Juan Sebastián del Cano al mando de la Victoria llegarían a las Molucas septentrionales, a Tidore y a Ternate, después de un largo periplo de 7 meses, que también se recoge aquí en este documento, por las costas de Borneo, Filipinas y Célebes. También se menciona que la primera nao en descubrir el estrecho interoceánico fue la Victoria y que por ese motivo lo bautizaron como Estrecho de la Victoria, al que algunos llamaron Estrecho de Magallanes por ser el capitán general de la expedición. Además, cita las latitudes de entrada por el Atlántico y salida por el Pacífico con bastante exactitud. Pero quizás una de las evidencias más claras de la veracidad de este documento y de la consecuente prueba documental de que la expedición de Elcano Magallanes hizo escala en Santa Cruz de Tenerife es lo que se cuenta sobre la isla de Santa Elena, donde los portugueses van a tomar agua y leña y otras cosas. Está en 16 grados de latitud sur y está deshabitada, si no es por un hombre portugués que no tiene más que una mano y un pie sin nariz ni orejas, que se llama Fernando López. Así fue, Fernando López existió en realidad, mutilado por orden del gobernador de Goa, Alfonso de Albuquerque, acusado de traición, vivió en la isla entre 1513 y 1530, lo que, como digo, prueba definitivamente la fidelidad y veracidad de este relato, que a su vez confirma las conclusiones científico-náuticas expuestas anteriormente, que nos permitieron en su momento conocer el protagonismo de Santa Cruz de Tenerife como primera escala de la expedición y la mencionada inclusión en la Red Mundial de Ciudades Magallánicas mucho antes de la aparición de este importante documento, junto con la otra escala en el tenedero de Montaña Roja, donde embarcaron los siguientes tinerfeños. Hernán López,
como sobresaliente de la nao Trinidad, sustituyendo a Lázaro de Torres. Murió a manos de los indios en la emboscada del Cebú el 1 de mayo de 1521. Blas Alfonso embarcó como sobresaliente de la nao Concepción, pasó a la Trinidad cuando hubo que quemarla en la isla de Bohol por falta de tripulación y murió en el intento de tornaviaje de la Trinidad por el Pacífico el 14 de octubre de 1522. Andrés Blanco embarcó como grumete de la nao Santiago, pasó a la Trinidad tras sobrevivir al naufragio de la Santiago en la Patagonia, fue uno de los que desembarcó en Cabo Verde poco antes de completarse la circunnavegación, apresado por los portugueses, murió por enfermedad en estas islas el 14 de julio de 1522. Y Maestre Pedro embarcó también en la nao Santiago como sobresaliente, igual que el anterior, sobrevivió al naufragio pasando a la victoria y también fue uno de los 13 hombres apresados en Cabo Verde por los portugueses y que volvieron a España unas semanas después, salvo Andrés Blanco, que, como hemos dicho, murió allí. Arriba de la diapositiva tienen las categorías de los tripulantes de cada nao, en las que se pueden hacer una idea de lo que significaba ser sobresaliente, que llevaba implícito tener alguna habilidad, o ser carpintero, o ser arcabucero, o calafate, en fin, que no era digamos, un marinero raso. Pues en este punto, en Tenerife, es donde comienza la aventura de Magallanes Elcano, el último territorio de la corona donde aprovisionarse antes de lanzarse a lo desconocido para descubrir lo que hasta ahora no se ha hallado y lo ponerse nuestro señorío y jurisdicción. Una aventura que fructificaría en la globalización hispana, la única capaz de fundar más de 20 universidades, incluyendo la primera de América y la primera de Asia, 1 millar de centros sanitarios y una red de comunicación marítima basada en la distribución más que en la especulación. Una aventura extraordinaria de la que podemos ser testigos si dejamos volar nuestra imaginación hasta aquellos barcos, aproximándose por el nordeste, la Trinidad en el centro y las otras en torno siguiendo el estandarte real, navegando seguramente con marejada y viento moderado del primer cuadrante, cerrado 10 cuartas en popa, barajando la costa desde Anaga en demanda del fondeadero de Santa Cruz, cantando la sonda en proa, mientras los tripulantes alistan cables de fondeo, liberan los cepos y las uñas de las anclas y coronan de pales los cabrestantes, atentos a sus maeses y a sus pilotos, para soltar el ferro, aún ignorantes del privilegiado puesto que les estaba destinado en la historia de la humanidad para los siglos venideros. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, como en esta casa siempre damos la oportunidad de que los asistentes puedan participar de alguna duda o alguna pregunta, alguna curiosidad que tengan que hacerle al ponente, si alguien de la sala quiere preguntar algo. Le pasan un micrófono. Buenas tardes. Buena conferencia, pero tengo una duda. Y la duda... Moisés, no se oye. Buenas tardes. Buena conferencia. Muchas gracias. Tengo una duda. ¿Magallanes hizo 2 viajes o un solo viaje a Tenerife? Bueno, en este viaje... El primer viaje. Este fue el viaje de circunnavegación en el que... No, es que la duda que tengo es... Si viene en otra ocasión... No. La duda que tengo es que he leído como que nunca vino al puerto de Santa Cruz, sino que fue a la Montaña Amarilla en la zona, digamos, donde hoy es el Médano. Bueno, que sepamos, en el viaje de circunnavegación es lo que hemos dicho. Precisamente la conferencia va de demostrar, no solamente a través de las ciencias náuticas, sino también por un documento que ha aparecido recientemente, que entró en Santa Cruz de Tenerife y también en Montaña Roja, en el Médano. En ambos son las 2 escalas que hizo Magallanes en Tenerife. Sí, aquí hay un señor que quiere preguntar. Gracias. Luis, la conferencia es espectacular. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Eres un amigo. No, es la verdad, es la verdad.
Aunque lo que voy a preguntarte, lo que te voy a pedir es un comentario fundamentalmente, ¿no? Tiene que ver con la primera vuelta al mundo, no específicamente con el paso por Santa Cruz de la expedición, pero tú sabes, lo comentábamos antes y ahora pues, se ha visto en la prensa, que Portugal ha reclamado el protagonismo en esa primera vuelta al mundo por ser Magallanes, digamos, su iniciador, ¿no? Sabemos que, por supuesto, pues no la terminó y quien la terminó, y no solamente quien la terminó, que fue el Cano, sino que además la financió y la organizó España, ¿no? Me gustaría que nos hicieras un comentario en relación a esto, porque bien sabemos que incluso el rey portugués trató incluso de acosar a los barcos españoles en aquella expedición permanentemente, ¿no? Bueno, yo, desde el punto de vista histórico solamente, porque ahora hay también, la historia ha derivado también en asuntos, en matices políticos, que no voy a entrar en ellos, pero desde el punto de vista histórico y legal, Magallanes era español. En el momento de iniciar la expedición era español. Había sido portugués, pero ya no lo era. De hecho, tuvo que renunciar a su ciudadanía portuguesa para poder mandar una flota española. En cuanto a los reyes, es sorprendente el esmero con el que se tratan entre ellos, son familia, y cómo instruyen a sus capitanes para que haya el menor roce posible entre los barcos de uno y otro país, ¿no? Y además se explica, en las capitulaciones se especifica perfectamente no entrar en aguas portuguesas, tal, y lo mismo por parte del rey de Portugal, pues supongo que sería igual. Se procura evitar siempre, por parte de los reyes, el conflicto, siempre se procura evitar. Eso no quiere decir que luego, pues en la otra parte del mundo, en las Molucas, pues entre dos barcos, uno portugués, no hubiera... Pero por parte de la corona, la voluntad es siempre de mantener la paz, ¿no? Y de hecho, el Tratado de Tordesillas es un acuerdo a que llegan los dos reyes ya al margen del Papa, cuando los acuerdos los acuerdos con el Papa ya no son aceptables por las dos coronas, tanto portuguesa como la española, pues se ponen de acuerdo las dos coronas y hacen firman el Tratado de Tordesillas, o sea que no, siempre tratan de llevarse bien. Bueno, mi mejor felicitación, Luis, porque como siempre me encantan tus conferencias. Pero no ha aclarado muy bien si en esta expedición es cuando se descubrió el llamado Paso de Torres por Australia, en la Tornavieja. El Paso de Torres lo descubrió Torres, precisamente, que era un náufrago, iba con una embarcación pequeña y que pasó por precisamente el estrecho que hay, y no fue en esta ocasión. De hecho, el Cano navega por todas las Molucas del sur, que es toda esa zona muy cercana a Australia, pero no llega, bastante hace, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Nadie se atreve. No. Don Andrés de Sousa no se atreve. No. Buenas tardes, querido Luis. Felicidades por la conferencia. Yo te voy a hacer una pregunta técnica, porque no entiendo mucho de esto de los vientos y demás. Sí. Si estas naves españolas, digamos, tenían esa vela cuadrada que no les permitía ceñir, ¿cómo hacían ellos para navegar en contra del viento y poder dirigirse a...? No navegaban en contra del viento, esperaban los vientos favorables siempre. ¿Y tenían que hacer rutas más largas o...? Si estaban por ejemplo, el caso del cruce del Cabo de Buena Esperanza por Juan Sebastián Elcano, ¿no? Estuvo 3 semanas navegando sur-norte hasta conseguir cruzar. Que eran esas flechas que se veían atravesadas, ¿no? Claro, esa flecha es el cruce Esperando del Ecuador. Es lo mismo, ellos siempre aprovechan los vientos favorables de donde sean. Cuando navegas cerca de costa, sabes que las brisas costeras pues cambian de sentido por el día y por la noche, y es lo único que te puede hacer avanzar, pero no podían navegar contra el viento, siempre aprovechaban los vientos dominantes que los conocían. Vamos. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Parece que no. Bueno, yo en primer lugar felicitar a don Luis por la magnífica exposición que nos ha hecho de este tema. La verdad es que ha dicho tantas cosas, ha aportado tantos conocimientos que a mí personalmente se me hace difícil de
poder asimilar todo. Me he quedado en un montón de datos perdida, pero me ha encantado. No es necesario animarle a que siga trabajando en ello porque es un trabajador que lo tiene muy a pecho lo de seguir indagando en estos temas. Y contar con él para bueno, por lo menos hasta el próximo año. Ya después, ya yo no hago cuentas, pero hasta el próximo año sí tenerlo en esta casa de nuevo. Bueno, pues felicidades, Luis, nuestro agradecimiento y muchas gracias a todos por la asistencia. Buenas tardes y se levanta la sesión.